La palabra dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os faltas cosa alguna. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu bendita misericordia, Señor. Te pedimos hoy, este día, Señor, en tu nombre, Jesucristo, que a través de tu Espíritu, Señor, los abras nuestros ojos, Señor, que los des el poder, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor. Señor, entender la verdad, Señor, que tu palabra los demuestra que, Señor, tenemos un enemigo, Señor, que ruge como león, y el deseo de él es destruir a tu pueblo, Señor. Pero conforme de tu promesa, Señor, somos más que vencedores a través de tu Hijo, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros este día, en nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Tomen asiento. Siempre para mí es una bendición de estar aquí con ustedes para compartir. Los hallamos en un estudio temático. Hoy este día ha decidido de compartir una serie pequeña con ustedes, y mi deseo, mi oración para todos nosotros es que podamos reconocer que el enemigo es real y no podemos seguir en esta vida sin reconocer que tenemos tres enemigos: la carne, el mundo y el enemigo mayor, que es Satanás, el diablo. La vida para el cristiano, para el hijo o hija de Dios, tenemos que reconocer que esta vida es un campo de batalla. Y mi deseo es que podamos identificar, seguir identificando y detectar y derrotar este enemigo. Entonces, mi deseo es que podamos atraer quizás a la luz cosas que a lo mejor pasan en nuestras vidas, y tenemos que reconocer cuando es algo que nosotros mismos hemos hecho, o quizás Dios lo está refinando. Pero muchas veces es el enemigo real, que su deseo es de desviar al pueblo de Dios, al hijo de Dios, a la hija de Dios, y realmente destruirlo. Esta porción de escritura que escogí fue escrita por Santiago 16 años después de la cruz de Cristo. Es hermano de Jesús y un liderazgo de Jerusalén en ese tiempo cuando él escribe. Pero esta carta expresa la preocupación de Santiago por los cristianos, los que creen en Cristo, porque en ese tiempo estaban siendo perseguidos y aún se tuvieron que derramar de ahí donde estaban en Jerusalén. Pero escribe porque las pruebas en la vida cristiana, cuando el cristiano supera con éxito estas adversidades, produce madurez y carácter fuerte. Entonces tenemos que pasar por luchas como hijo o hija de Cristo. Así que no te molestes con los problemas cuando se presentan. Oren por sabiduría. Dios proveerá todo lo necesitas para enfrentar la persecución o la adversidad. Él te dará paciencia y te mantendrá fuerte en tiempos de prueba. Para comenzar este día voy a leer una porción una porción de que Wiersbe escribió en el libro Estrategias de Satanás. Esta porción que voy a leer se encuentra en la página 40 de ese libro y dice: si Satanás no puede derrotarle
engañando a su mente. Entonces procura destruir su cuerpo. Como serpiente destruye, como león devora. Si creemos sus mentiras, nos destruiremos a nosotros mismos. Destruimos a nosotros mismos. No podemos eludir el temor hecho que Satanás desea atacar y destruir a nuestro cuerpo. Dios es invisible y el mundo no lo puede contemplar. Jesucristo ha regresado al cielo y tampoco pueden verlo. Pero los cristianos son visibles y es nuestra conducta en el cuerpo que glorifica y exalta al Señor. Cómo vivimos, cómo los comportamos. Dios quiere usar su cuerpo como un vehículo para revelar a un mundo perdido. No es probable que los incrédulos lean la Biblia para aprender acerca de Dios, ni tampoco lean libros de teología cristiana, pero sí leerán nuestra vida. Cuando los hallamos en tiempos difíciles, el incrédulo, el mundo perdido, no va a recoger la palabra de Dios como el hijo o hija de Dios. Lo que ellos van a mirar es cómo nosotros superamos, pasamos por esos tiempos difíciles y dificultades. Pero antes de seguir más adelante, un pensamiento como tengo de costumbre de compartir con ustedes, es nuestro adversario, el diablo, quiere destruirnos. La guerra ruge de batalla en batalla y debemos mantener nuestros ojos firmemente fijos en Jesús, el autor y el consumidor de nuestra fe. Si están tomando notas, Santiago capítulo 1, versículo 2 es diversas pruebas. Santiago capítulo 1, versículo 3 es pruebas de vuestra fe. Y Santiago capítulo 1, versículo 4, nada falta en las pruebas. Los hallamos en nuestro texto, versículo 2. Y comenzando en el versículo 2, Santiago identifica a quién está escribiendo esta letra, esta carta. Dice, hermanos míos. Llegamos a este punto porque en el versículo anterior dice, está escribiendo a los tribus que son derramados a través de la persecución y la advertencia adversary que teniendo los creyentes. Está hablando a creyentes y dirige estas palabras a ellos. Miramos hermanos, significa hermano, hermanos en la fe, unidos entre sí por el vínculo del amor, hermanos en Cristo, y está escribiendo a cristianos. La misma porción de nuestro texto, versículo 2, la Nueva Traducción Viviente dice así, amados hermanos. Entonces, comparto con esto porque no está escribiendo al mundo perdido, no está escribiendo al incrédulo, no está escribiendo a ninguna otra persona más que al pueblo de Dios, al hijo o hija de Dios. No puedo más que pensar en Job cuando miramos y hablamos de pruebas. Job, en el primer capítulo de Job, venció el engañador. El enemigo vino a engañarlo, hacerlo quizás pensar que Dios no estaba atento de lo que estaba sucediendo. Lo atacó en su mente, le quitó todo. Pero aún así Job no falló. Entonces el engañador se fue por un tiempo y regresó como el destructor. Y una vez más, está escribiendo a los creyentes. El destructor busca cómo destruir al pueblo de Dios. Pablo
dice en Filipenses capítulo 1, versículo 20, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Y yo entiendo que no hay ninguna persona que, digamos, que sea honesta, tenga la esperanza, ¡y qué suave! Quiero morir. No creo que ninguno, teniendo bien cerebro, digamos eso. Pero lo que sí tenemos que hacer es como la decisión que Pablo tomó en su situación, como muchos creyentes hemos hecho, sea por vida o por muerte, Dios sea glorificado a través de este cuerpo, de esta vida que Él pagó la pena en la cruz. Santiago capítulo 5 versículo 11 dice: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Y quizás muchos de nosotros hemos oído la historia, hemos leído lo que pasó con Job en capítulo 1, pero voy a pedir que guarden esa página donde están en Santiago y vamos a Job capítulo 1. Job capítulo 1. El primer ataque que viene del enemigo a Job viene con la esperanza de engañar y desenfocarlo. ¿Cuántas veces no hemos sido como hijos o hijas de Dios que se dice, permanece tu vista en quién? En Cristo. Mantén tu vista en Cristo. Miramos aquí en Job capítulo 1, el versículo 1. Miramos que en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, apartado del mal. Con esa declaración a través de la palabra de Dios, miramos que no fue algo que él decidió en hacer, que llegó a ese punto donde que Dios tuvo que disciplinarlo. Pero la palabra nos dice que Job era un hombre recto y temeroso de Dios y se apartaba de lo malo. Job capítulo 1 versículo 6 y 7 dice: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Y miramos aquí la clave, que quién es el que dice: y dijo Jehová a Satanás. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear a la tierra y andar por ella. Versículo 8. Y Jehová una vez más dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Entonces quizás el pensamiento lleva que el enemigo andaba rugiendo en la tierra buscando a quién atacar. Y Dios Padre dice: ¿has considerado a mi hijo Job? Mi siervo de Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso tema Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él, a su casa y todo lo que él tiene? La bendición que Dios cuida a su hijo y su hija. Cuida a su pueblo. ¿Ya? Y dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero
Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 12. Dice una vez más, Dios Padre, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. El enemigo salió de la presencia del Señor a atacar a Job con el pensamiento, digo yo, quizás ahora sí le voy a dar. Hasta permiso me han dado. Buena zarandeada que le voy a dar a Job. A ver si no lo puedo que quiebre este hombre, hija de Dios. Versículo 20 dice: entonces Job se levantó, después de todo lo que pasó, perdió sus hijos, sus hijas, su ganado, sus propiedades, todo que tenía lo perdió. Y reconocemos este versículo 20 y dice: Job se levantó y se rasgó su manto y se rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios depósito alguno. En mis notas me pongo yo mismo, tengo que darle crédito a Job. ¿Cuál de nosotros tenemos tan fe, valor como él tuvo? De haber perdido no nomás un hijo, todos hijos, hijas, todo su ganado, todo lo que tenía valor, que tenía lo que Dios le iba dado y bendecido, lo perdió todo. Tengo que darle crédito a Job. Y quizás si digamos pasó su primera prueba. El enemigo quiso engañar para que pensara que Dios no estaba con él. Pero aún reconoció Job que Dios era bueno. Y que si no pudieran hacer las cosas peor, en veces decimos, ¿qué más puede suceder en nuestras vidas? Bueno, capítulo 2 de Job, comenzando en el versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás. ¿Quién dijo? Jehová. ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: alrededor de la tierra y de andar por ella. Otra vez, como dicen en inglés, han de ver, check it out, a ver a quién podía. ¿Ya? Versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Digo, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero Señor, por favor, nunca me nombres al enemigo como tu siervo, porque la prueba será muy difícil, Señor. Que no hay otro como en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú venciste contra él para que arruinara sin causa. No es que Dios fue engañado por el enemigo, pero Dios le está diciendo al enemigo: ¿qué no querías hacer eso y te di permiso? Pues no falló. Y respondiendo Satanás, en el versículo 4 del capítulo 2 de Job, dice: respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
quítame todo, todo te lo doy. Y al fin dice, por su vida, mientras no me muera. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 9. Bueno. Versículo 6, perdón. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job una tiesta para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Las palabras que leemos aquí, miramos que a Job le pegó una enfermedad. Ampollas, como ampollas. De la planta del pie hasta la corona de la cabeza. A pesar que iba perdido todo, una enfermedad. Y la enfermedad que tenía no era algo que no se miraba, era algo que visiblemente se miraba, y el sufrimiento era de día y noche. Que hasta el punto Job, con un pedazo, se me figura como un pedazo de una planta de esas ollas, raspándose las orgullas. Y me pongo a pensar, la persona que según era el apoyo de él. En el versículo 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Ya? Maldice al Señor y ya. Versículo 10. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquier de las mujeres fatuas? ¿Has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces eso también es clave, porque miramos que con los labios no pecó, pero con la mente, con el corazón. ¿Cuál de nosotros no hayamos preguntado, Señor, qué está pasando? Lo que sigue son 40 capítulos donde Job pierde el enfoque. Pierde el enfoque en Cristo y comienza a enfocarse en lo que está sucediendo en su vida. Llegan, según unos que amigos, a nomás hacer las cosas más difíciles y duras. Y muchas veces, hermanos, nuestro consuelo debe de ir del Señor y su palabra y no de otros, aunque sean buen intentados santos, well-intentioned saints. Los amigos de él aquí llegaron que según con consejos buenos, 40 capítulos donde que a fin quizás Job tenía pecado en su vida, pero la palabra nos dice que él era un hombre que se apartaba de lo malo, recto, identificado por Dios nuestro Padre. Pero la bendición que miramos, que se llegó al momento, como muchos de nosotros también tenemos que llegar a este momento donde que Job se arrepintió. Perdóname, Señor, por haber tenido duda en que tú estás conmigo. Un ajuste en la vista. Regresó y puso su vista en Cristo.
Job 42, Dios, ¿verdad?, puso la vista en Dios. Job 42, versículo 1. Respondiendo Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. La Nueva Traducción Viviente, mismo versículo, dice: yo sé que todo lo puedes. Si el Señor desea, ni tiene que hablar. Pensar y se hizo. Sanación. Si Dios dice sana, sana serás, sanado serás. Versículo 42, 6 dice: y por tanto, dice, me arrepintió, se arrepintió. La Nueva Traducción Viviente, versículo 46, me retractó de todo lo que dije y me sintió en polvo, ceniza y señal de arrepentimiento. Señor, perdóname si en caso ha tenido duda de que tú estás conmigo, si en caso ha tenido duda que tú puedes hacer todo. Hasta en las circunstancias más difíciles que los podemos hallar, Dios puede. Recuerden que pruebas en la vida cristiana va a haber. Pruebas y tentaciones. Superar con éxito estas adversidades y produce madurez y carácter fuerte. Dios quiere producir carácter maduro en nosotros. Por eso el creyente nuevo se aconseja que pida que Dios traiga un creyente maduro alrededor de él o de ella. Para cuando comencemos a pasar por pruebas, el creyente que es maduro y ha pasado por prueba y cosas difíciles puede recordar al creyente nuevo que la vida del cristiano no es fácil. Es más difícil hacer lo que es recto y bueno que no hacerlo. No te molestes con los problemas cuando se presenten. Oren por sabiduría. Dios proveerá todo lo que necesitas para enfrentar la prueba, la persecución o la adversidad. Él te dará paciencia y te mantendrá fuerte en tiempos de prueba. Señor, dame la fuerza, Señor, de mantener mi vista en la cruz siempre. Cuando yo paso por luchas o pruebas, recordar que la prueba, la lucha que tú pasaste, cuando fuiste golpeado y colgado en esa cruz y derramaste tu sangre por mí, que yo recuerda, Señor, si tú has hecho lo mayor, Señor, la bendición que tenemos como su cuerpo, que no nomás sufriste, pero resucitaste al tercer día y ascendiste al cielo y estás al par de nuestro Padre celestial. Realmente por lo que yo paso es nada a comparación lo que tú has pasado por mí, Señor. Pablo dice en Galatas 2:20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. No vivo ya, Señor, solo tú vives en mí. Sea por vida o por muerte, sea tu nombre glorificado. Wiersbe otra vez dice en La tragedia de Satanás, página 49, dice: como creyentes disfrutamos de esta confianza que Dios siempre tiene el control de la situación. Cuando Dios permite que Satanás encienda el horno, siempre conserva su propia mano en el termostato. Job no tenía idea de lo que estaba pasando tras el escenario y no sabía que Dios estaba permitiendo que sufriera para poder silenciar a Satanás. La auténtica batalla es que la librará en los lugares celestiales. La batalla
no es contra carne y hueso, sino contra potestades. Pero la victoria ya la tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino. Me probaré y saldré como oro. Mismo versículo 10 de Nueva Traducción dice, sin embargo, Él sabe a dónde yo voy, y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro. Tenemos que recordar que Dios está en la obra en perfeccionando a su hijo, a su hija. Lo está en el proceso de refinándolos. Hay cosas que Dios quiere de nosotros cambiar. Y a veces quizás va a permitir que cosas vengan en nuestra vida, así como permitió que a Job, a los creyentes que a Santiago estaba escribiendo, que iban a venir pruebas, iban a venir tiempos difíciles, porque quiere que nuestro carácter madurezca y que nuestro amor para Cristo sea más que nunca. Versículo 2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os hallas en diversas pruebas. Y mi pregunta es, ¿cómo es posible que tengamos gozo en los tiempos de dificultad? Dice, el gozo de mi Señor es mi fuerza en inglés. The joy of the Lord is my strength. Pruebas van a venir. Prueba significa una puesta a prueba por experimento del bien, experiencia del mal, disciplina o provocación por implicación, adversidad, tentación, probar, un experimento, intento, prueba para reconocer quién somos nosotros en Cristo. Wiersbe dice una vez más en la página 49 de Tragedia de Satanás, dice, cuando se vea envuelto en unas circunstancias difíciles, intente discernir mediante la palabra de Dios y oración si sufrimiento es natural, si proviene de Dios o de Satanás. ¿Está perfeccionándolo? ¿O está disciplinándolo quizás? ¿Está Satanás procurando entropezar su ministerio o incluso destruirlo? No puede controlar el origen de su sufrimiento, pero sí su resultado en lo que estamos sufriendo. Quizás no podemos cambiar las cosas, pero ¿cómo vamos a acabar? La prueba está en el control de nosotros. La prueba debe de aún arrimarlos más al Señor, más que nunca. Afortunadamente, en lugar de arrimarlos más al Señor, muchos se alejan, no conociendo que el enemigo, como cuando los leones cazan, el cerdo que se aparta del grupo es el que matan. Cuando el sufrimiento viene del enemigo, el ataque viene del enemigo, aún más cercanos al Señor y a su pueblo debemos de estar. Porque de allí viene nuestra fuerza, el consuelo, en el grupo. Versículo 3 de nuestro texto. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y estas tres palabras, quiero identificar tres palabras una vez más. Prueba es por implicación de honrar, probabilidad, intento. La prueba aquella por lo que algo es probado o probado. Es una prueba. Produce
es causar, hacer, hecho, realizar, trabajar, hacer, realizar o causar, resolver, lograr, resolver. Paciencia es aguante alegre o esperando constancia, soportar paciencia, paciencia, continuación en esperar. Esperar que el Señor los va a dar fuerza para seguir adelante. Tenemos que llegar a ese punto. Para muchos de nosotros estamos impuestos en controlar las circunstancias de nuestras vidas. Estamos acostumbrados, especialmente digo yo, sé que quizás las hermanas no, quizás las mujeres no, porque están más cercanas al Señor y su dependencia viene del Señor, ¿verdad? Más espiritual. Quizás nomás son los hombres, porque somos hombres que pasan cosas y queremos tomar control de la situación, queremos arreglar, queremos cambiar, queremos mejorar las cosas con nuestras manos. Y cuando las cosas están pasando es cuando tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios viviente. Él es el que va a cambiar, Él es el que va a controlar, Él es el que va a sanar, Él es el que va a dirigir la obra, no nosotros. El retrato que tengo es cuando los niños, cuando estaban más chicos, queriendo agarrar el cornflakes de la mesa, ¿verdad? No alcanzaban el cornflakes. Y pues uno pues se ríe, ¿verdad? Y ya hasta que a fin se rindieron, que ya no pueden, reconocen que no pueden agarrar el cornflakes o la galleta de la mesa, voltean a su papá o su mamá y luego te dicen, dame el cornflakes o la de ese, pues te estaba esperando que me preguntaras, pero en la misma vez, en la misma manera, nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador, nuestro Señor Cristo, está esperando a que nosotros pidamos auxilio de Él, para Él poder sostenerlos y darlos la fuerza para salir adelante. Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para ser desarrollarse. Recuerdemos que en esos tiempos los creyentes estaban siendo probados. Muchos de ellos pidieron su vida a través de su fe en Cristo. La única manera que tenían que hacer para salvar su vida es de negar que eran cristianos. Era algo muy sencillo que tenían que hacer. Pero aún así, su fe fue finalizada, fue demostrada que por medio de vida o muerte, el nombre de Dios iba a ser glorificado a través de su vida de ellos. El comentario Gutzek dice, la fe es probada a través de las pruebas y no es producida en las pruebas. La fe es probada a través de las pruebas y no es producida en las pruebas. Las pruebas revelan qué tipo de fe tenemos. No debido a que Dios no sepa qué tipo de fe tenemos, sino para hacer nuestra fe evidente a nosotros mismos y a aquellos alrededor de nosotros. Muchos decimos que Dios es bueno, pero es en el tiempo de la tormenta y la prueba que todos los demás alrededor miran en las vidas de nosotros si realmente es real para nosotros que Dios es bueno. El comentario Spurgeon dice, notamos que es la fe la que se prueba y muestra que la fe es importante y preciosa, porque solo las cosas preciosas se prueban tan a fondo. Y la fe es tan vital para la salvación como el corazón es vital para el cuerpo. Por lo tanto, los jabalines del enemigo están dirigidos principalmente a esta gracia esencial. Especialmente, el destructor
va a venir a querer a destruir a su pueblo y a su hijo, y en veces lo están tentando hoy y en otras veces también. Pero Wiersbe dice una vez más, dice, pero soportar con paciencia las tribulaciones nos enriquece. Satanás nos tiene para sacar lo peor, lo que nosotros, pero Dios lo permite para sacar lo mejor que tenemos. El enemigo intentó destruir la vida de Job, y acaso de su fidelidad al Señor y su dependencia al Señor, nosotros tenemos el apoyo que a un hombre simplemente como Job pudo sufrir tanto y superar la lucha y la prueba. Entonces debemos darlo a nosotros ánimo de saber que así como Dios ayudó a Job, Dios lo va a ayudar a nosotros. Cuando las circunstancias de la vida nos irritan, es el momento de tener cuidado. Cuando los problemas con la familia, los amigos, la economía, los sentimientos hacen que nuestra vida sea desagradable, podemos estar seguros que de Satanás anda cerca y esperando la oportunidad para atacarnos. Como león rugiendo, esperando su oportunidad. Primera de Pedro, capítulo 5, nueva traducción viviente, dice, versículo 10, nueva traducción viviente, dice, en su bondad, Dios nos llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de hayan sufrido un poco de tiempo, Él resultará, los sostendrá, los fortalecerá y afirmará sobre el fundamento sólido. Dios nos ha dado su defensa, nuestra defensa como su pueblo, es no solo su palabra, pero principalmente es la gracia del Señor que nos ha dado por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. No es dependiente en que yo conozca o sé ciertas cosas, más que yo ponga mi fe en Cristo. Dios, en Efesios 2, 8 y 9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios, y la salvación no es un premio por las causas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pero a través de la gracia del Señor que nos ha dado libremente, podemos ver que las riquezas de su gracia ahora están disponibles para usted y para mí. Efesios 2:7 dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por pruebas y luchas y aún seguimos fiel al Señor? Y quizás en veces hemos poco tropezado, pero por la gracia del Señor lo hemos vuelto a levantar. Y la gracia del Señor es lo que Él nos ha dado, acordancia por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. No es que porque algo nosotros merecemos, pero a través de la gracia del Señor, Dios puede darte gracia para servir. Si mirar de donde Dios te ha venido, de donde has traído. 1 de Corintios 15, 9, 10 dice, pues soy el más insignificante de todos los apóstolos. De hecho, de ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues ha trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha sanado
o ha movido maravillosamente en la vida de nosotros después de un tiempo difícil y duro. Y aún así, Dios los ha podido usar para su honra y su gloria. A través de su gracia, podemos para sacrificar. 2 Corintios 8:7 dice, no obstante ahora es tiempo de perdonarlo o consolarlo, de otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego, reafirmen su amor por él. Les escribo como lo hice para probarlos y ver si cumplieran mis instrucciones al pie de la letra. De servir, sacrificar y amar al Señor. Y a través de su gracia también podemos mirar que hasta cantar podemos dar. Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo en toda su riqueza llene sus vidas, enséñense, aconséjese y a otros con otra sabiduría que Él da. Canten salmos y himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. La canción que acabamos de alabar juntos como el cuerpo de Dios. Sé que tú estás aquí conmigo. Podemos hablar de la gracia del Señor y lo gran que Él es en nuestras vidas. Colosenses 4:6 dice que sus conversiones, saciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Cuando las personas pregunten, ¿cómo es posible que hayas pasado tanto dificultad y aún sigues siendo el mismo? La oportunidad que tenemos porque amo a mi Señor Cristo y es solo a través de su gracia que puedo seguir adelante. También significa que Dios puede darte gracia para el sufrimiento, como lo hizo a Job. Cuando venga esos tiempos, recordar que Dios está con nosotros. Versículo 4 de nuestro texto. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabales sin que os falte cosa alguna. Una vez más, esta palabra completo, perfecto, significa completo en varias aplicaciones de trabajo, crecimiento, carácter mental y moral, plenitud, mayor edad, varón perfecto. Completo significa completo en cada parte, perfeccionadamente sano en cuerpo, totalmente completo en todas sus partes y ninguna parte carente o defectuosa. Todo el cuerpo sin mancha, sin defecto, libre del pecado, sin defecto, completo en todos los aspectos. Es en la lumbre que el rolo es refinado. O como decimos la bolsita de té, ¿verdad? Es hasta que la metes en el agua caliente que miramos qué clase de té es. Y el creyente es de la misma manera. Vamos a pasar por tiempos difíciles y a dónde vamos a pertenecer nuestros ojos. ¿Dónde los vamos a tener? Siempre hemos oído, permanece tu vista ¿en quién? En Cristo. Es tan importante de no perder el enfoque en tiempos buenos o difíciles y en tiempos de pruebas y en tiempos de gozo. Para no desviarte de la vereda a la mano izquierda a la mano derecha, pero siempre recta en el punto de la cruz. Santiago 1, 3 y 4, nueva traducción viviente, dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que sea constancia, se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Para poder decir, yo sé que Dios está conmigo. ¿Cómo sabes? No sé, pero yo sí sé. ¿Ah? El comentario de aplicación de vida dice, Dios quiere hacernos maduros y completos, no alejarnos de todo dolor.
En lugar de quejarnos de nuestras luchas, deberemos verlos como oportunidades de crecimiento. Dice Javier, pues es fácil para ti decir, no, es que yo tampoco no quiero pasar por tiempos difíciles ni luchas duras. Que todo fuera fácil y sencillo. Gracias a Dios por prometer de estar contigo en los momentos difíciles. Pídele que te ayude a resolver tus problemas y que te dé la fuerza para soportarlos. Entonces, sé paciente. Dios no te dejará solo con tus problemas. Él permanecerá cerca y te ayudará a crecer. Él es el que te va a sostener. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, nueva traducción viviente. Así que se alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Recuerden que esta vida es más un respiro a comparación a la eternidad con Él. Estas pruebas demuestran que su fe es auténtica. Está siendo probado de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y estamos leyendo 1 de Pedro 1:7. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La oportunidad de recibir mi corona de justicia para poder dársela a mi Señor cuando yo me presente delante de Él, para llevarle una ofrenda. Gutzek dice, las pruebas no producen fe, pero cuando las pruebas se reciben con fe, producen paciencia. Sin embargo, la paciencia no se produce inevitablemente en tiempos de prueba. Si las dificultades se reciben con incredulidad y quejas, las pruebas pueden producir amargura y desánimo. No pierden el enfoque, no le quiten la vista a Cristo. Por eso Santiago nos exhortó a temerlo por sumo gozo, considerarlo todo gozo en la respuesta de la fe, aún en el tiempo cuando venga la prueba. La exhortación que tenemos hoy en este día. Filipenses 1:29 dice, pues a ustedes les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. En inglés decimos, we want to be like Jesus. En español, queremos hacer como Cristo. Señor, utilízame. Y no paramos en pensar de lo que estamos pidiendo. Es que Cristo sufrió por mí y por ti y murió en la cruz. Su sangre fue derramada y así de la misma manera a nosotros nos ha dado el privilegio de sufrir. Y así como Él ascendió, sea que Él venga por nosotros o me llame, así yo también voy a ascender con Él. Entonces estamos, versículo 20, Filipenses 1:30 dice, entonces estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no he terminado. Todavía está la obra. Todavía no ha acabado el Señor con nosotros. Santiago 4:6-7 dice, y Él da gracias con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios no se opone a los orgullosos, pero da gracia al humilde. Así que humíllense delante de Dios y resisten el diablo, y Él huirá de ustedes. Saber que nosotros no podemos hacer nada, solamente Dios es el que puede. Que sea el Señor que lo reprenda, ¿verdad? Filipenses 1:29 dice, para terminar aquí, pues para mí vivir significa vivir para Cristo y morir es aún mejor.
Vivir significa vivir para Cristo y morir aún es mejor. 2 Corintios 9 y 10 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad, así que ahora mi alegría jactarmente de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me delito en mis debilidades y en los insultos y privaciones y persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. En aplicación, 3 puntos para acabar. Recuerda que tenemos un adversario. El enemigo es real. Él busca destruirte a ti y a mí. Recuerda que ya sea por vida o por muerte, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y recuerda que debemos resistir al enemigo cuando venga, firmes en la fe del Señor. Amén.